Hola chicos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Hoy vamos a tener una nueva clase de matemática con esta nueva modalidad. Vamos a empezar a recordar algunas cuestiones que ustedes ya estuvieron viendo en años anteriores. Vamos a empezar repasando, recordando qué son los ejes cartesianos. Nosotros en una actividad anterior habíamos trabajado sobre la recta real, donde representábamos todos los números reales. Bueno, los ejes cartesianos son dos ejes perpendiculares a los que decimos que sobre el eje horizontal o la recta horizontal representamos eh, números reales y le llamamos el eje X, y al vertical le llamamos el eje Y. En la intersección nosotros representamos el 0 sobre el eje X, lo mismo sobre el eje Y, determinamos cuál es la unidad y repetimos ese patrón a lo largo del eje. Lo mismo hacemos sobre el eje Y. Entonces, sobre los ejes, una vez que tenemos los ejes cartesianos, podemos representar en todo el plano cualquier punto, teniendo esa referencia, la referencia de los ejes cartesianos. Entonces, nosotros para ubicar puntos en el plano usamos los pares ordenados que los escribimos de esta forma. Entre paréntesis, X, coma o punto y coma, Y. Entonces, en la primera parte lo que ponemos es el valor de X y en la segunda parte ponemos lo que es el valor de Y. Son las coordenadas. A las X las llamamos abscisas y a las Y las llamamos ordenadas. Por ejemplo, yo acá les pongo un ejemplo, varios puntos, tenemos los ejes cartesianos y entonces, ¿cómo podríamos representar a todos estos puntos que están en el plano una vez que fijamos los ejes? Entonces, el punto A viene a ser el 1 en X y el 2 en Y. El punto B viene a ser el 5 en X y el 5 en Y. El punto C viene a ser el 1 medio en X menos 2 en Y. El punto D viene a ser el menos 3 sobre el eje X, 4 en el eje Y. El punto E viene a ser el menos 1 en X, menos 1 en Y. Y el punto F viene a ser el menos 4 en el eje X y raíz de 3 en el eje Y. Acá podemos representar, ¿sí? Recuerden que sobre las rectas, sobre los ejes, podemos representar cualquier número real, y en este caso un irracional. Y lo que hacemos es, cuando tenemos los dos ejes cartesianos, podemos representar puntos en todo el plano y referenciarlos de esta forma. Entonces recordemos ahora lo que es una función. Una función es una relación entre dos variables, una es independiente, le llamamos, y la otra dependiente. Recordemos que a la independiente la solemos notar como X y a la dependiente la solemos notar como Y. Entonces una función es una relación entre esas dos variables, X e Y, en la cual a cada valor de la variable independiente, es decir, a cada valor de la variable X, le corresponde un único valor de la variable dependiente, es decir, la variable Y. Entonces, veamos un ejemplo de forma gráfica. En una ciudad se registró la temperatura durante un día de invierno, de frío, hora por hora, y con esa información se hizo este gráfico. Entonces, tenemos el gráfico donde en el eje de las X tenemos las horas, cómo transcurren las horas del día, desde las 0 horas hasta las 24 horas. Y en el eje de las Y tenemos la temperatura, que la temperatura puede ser negativa. ¿Sí? Tenemos grados bajo cero y grados sobre el cero. ¿Sí? Entonces sobre el X representamos el tiempo, las horas, y sobre el eje Y la temperatura. Podemos ver cómo fue variando a lo largo de las horas, cómo fue aumentando y cómo fue disminuyendo.
Por ejemplo, podemos ver que a las 6 horas, a las 6 de la mañana, ¿qué temperatura hizo? Hizo -2 grados. Y bueno, y así podemos hacer con cualquier momento del día. Por ejemplo, a las 4 de la madrugada la temperatura fue de -2 grados. A las 9 la temperatura fue de 0 grados. A las 12 la temperatura fue de 4 grados. A las 16 la temperatura fue de 7 grados. A las 20 la temperatura fue de 3 grados. Y a las 23 la temperatura fue de 1 grado. Nosotros podemos tomar cualquier horario durante el día y vamos a obtener la temperatura que hizo en ese momento del día. Y entonces lo que estamos teniendo es que para un horario, para cada horario, se le asigna una temperatura. O sea, a cada horario le corresponde una única temperatura. A las 16 hizo 7 grados, es decir, a las 16 en punto hizo 7 grados, no hizo dos temperaturas distintas. Y eso sucede con cada horario, con cada momento que tomemos, por ejemplo a las 4:30, a las 5, a las 5:15, el horario que queramos. Y entonces lo que podemos ver es que la temperatura es una variable porque va a ir variando durante el día. Fíjense que sube y que baja la temperatura. Y el horario también, la hora también va variando durante el día. Tanto la hora como la temperatura son variables. Pero una es una variable independiente, es decir, yo puedo tomar el horario que yo quiera, la hora es la variable independiente y la temperatura es la variable dependiente, porque yo fijo un horario, por ejemplo las 12, y en función de ese horario le corresponde una temperatura. La temperatura depende de la hora del día. ¿Sí? Entonces, h, que es la hora, es la variable independiente y la temperatura es la variable dependiente. Siempre a las funciones las representamos gráficamente de esta forma en los ejes cartesianos. La variable independiente la colocamos sobre el eje X, el eje horizontal, y la variable dependiente la colocamos sobre el eje Y, el eje vertical. Entonces, como dijimos recién, la temperatura depende de la hora y para cada hora hay un único valor de temperatura. Volviendo a lo que habíamos hablado respecto al concepto de función. Para que una relación sea función, a cada valor de la variable independiente, es decir, la variable que colocamos en el eje horizontal, la variable x, o en este caso hora, le debe corresponder un único valor de la variable dependiente, es decir, la variable que colocamos en el eje vertical, que en este caso del ejemplo es la temperatura. Entonces, para que una relación sea efectivamente función, a cada valor de la variable x le debe corresponder un único valor de la variable y. Veamos algunos ejemplos. Si por ejemplo, en esta gráfica, por ejemplo, nos tomamos el x igual a -3. ¿Qué valor le corresponde? Y bueno, si yo bajo, veo que le corresponde y igual a -6. Pero también si subo, veo que le corresponde y igual a 4. Y veo que también le corresponde y igual a 6. Entonces, ¿esta gráfica representa una función? Y efectivamente no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a este valor de la variable independiente de la variable x, no le corresponde un único valor de la variable dependiente que es y. Fíjense, le corresponde el -6, le corresponde el 4 y le corresponde el 6. Le corresponden 3 valores. Entonces, esta no es la gráfica de una función. Veamos, por ejemplo, esta. Si nos tomamos cualquier valor sobre el eje X, cualquier número real en el eje X, vemos que siempre le corresponde un único, ¿sí? Siempre le corresponde un único valor.
Entonces en este caso esta es la gráfica de una función. Y veamos este otro y aquí sucede lo mismo. Para cada valor de x subimos y vemos que siempre le corresponde un único valor en el eje y. Entonces también es una función. Bueno, para verificar esto hay una forma fácil. Hay una forma fácil de darse cuenta de si una relación es o no función y consiste en mirar el gráfico. Si tenemos el gráfico de una función, podemos ver de una manera fácil si esa relación que representa ese gráfico es una función o no. ¿Qué hacemos? Trazamos rectas verticales y si estas rectas cortan el gráfico más de una vez, entonces no corresponde a una función. Podemos volver a los ejemplos anteriores y hacer esto. Tomamos esta función y trazamos una recta vertical. Y en este caso, donde pusimos la recta vertical, solamente corta en un punto a la gráfica. No pasa nada. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, aquí? Si ponemos la recta vertical acá, corta la gráfica en más de un punto. Lo corta de hecho en 3. O como hicimos, por ejemplo, en el menos 3, sucede lo mismo. Y en cualquiera de todos estos puntos que estén acá. Entonces, no es una función. Fijémonos en este caso. Si vamos trazando rectas verticales, siempre corta la gráfica en un solo punto. Entonces, es una función. Y lo mismo sucede también aquí. Si vamos trazando rectas verticales, nos encontramos con que intersecamos la gráfica en un solo punto. Entonces también es una función. Las últimas dos gráficas, que sí representan funciones como ya vimos, ya las conocemos. Las estuvimos trabajando en segundo, en tercer año, en cuarto. Y son las que reciben los nombres de funciones lineales y funciones cuadráticas. Funciones lineales son de esta forma, son las que se representan con una recta. Y las funciones cuadráticas, que son de esta forma, a esta forma se le llama parábola. Entonces vamos a recordarlas muy brevemente. La función lineal. Una función lineal es una función cuya gráfica es una recta. Ahí está. Y su fórmula es de esta forma. Tiene esta expresión y igual a m por x más h, donde m es la pendiente de la recta y h es la ordenada al origen. Todos estos nombres les deben sonar. ¿Sí? Estamos haciendo un repaso de algo que ustedes ya vieron. Entonces, de esta función, ustedes ya deben haber estudiado lo que es la pendiente de la función, la ordenada al origen, la raíz y rectas paralelas y perpendiculares. Bueno, la ordenada al origen es donde la recta corta al eje y la raíz es donde la recta corta al eje x. En este ejemplo sería esta la ordenada al origen y esta la raíz. La función cuadrática es una función cuya gráfica se denomina parábola y su fórmula es de esta forma: y igual a x cuadrado o alguna expresión bastante similar. Su gráfica es de esta forma también. Como ustedes recordarán, la parábola puede ser ramas para abajo o ramas para arriba, ¿sí? De ella han estudiado seguramente concavidad, si es cóncava o convexa, la ordenada al origen, raíces, el eje de simetría, el vértice, el discriminante. Y acá brevemente podemos ver cuál es la ordenada al origen, que justo también coincide con su vértice. Y las raíces, que es donde la gráfica corta al eje X. Bueno, entonces ahora vamos a ver algo nuevo respecto de las funciones. Vamos a llamar dominio de una función al conjunto de valores que puede tomar la variable independiente, es decir, la variable x. Entonces, el dominio de una función va a ser el conjunto de valores de x, es decir, el conjunto de valores que puede tomar la variable x
en esa función. Y vamos a llamar imagen de la función al conjunto de los valores que toma la variable dependiente, es decir, en función de los valores de la variable independiente. Entonces la variable dependiente va a tomar otros ciertos valores y a ese conjunto le llamamos imagen. Entonces, bueno, dada una función, ¿cómo podemos saber cuál es su dominio y su imagen? Dejamos acá las definiciones para recordarlas, ¿sí? Acá marcamos que la variable independiente es x y la variable dependiente es y. Y por ejemplo pensemos en la función lineal. Traemos este ejemplo acá, que es el que estuvimos viendo antes. En este caso la función es f de x igual a menos x más 1, ustedes lo pueden corroborar, o también se puede decir que es y igual a menos x más 1, ¿sí? Podemos llamarlo f de x o simplemente y. Entonces, para ver el dominio, lo que nos tenemos que preguntar es qué valores puede tomar la variable independiente, es decir, qué valores de x podemos poner en esta expresión. Y realmente es cualquiera, porque a cualquier número real podemos multiplicarlo por menos 1, así cuando tenemos menos x es como multiplicar a la x por menos 1, y a cualquier número real lo podemos multiplicar por menos 1 y luego sumarle 1. Entonces, cualquier valor de x podemos meterlo en esta expresión. Entonces decimos que el dominio de esta función es todos los números reales. ¿Y esto cómo se expresa? Bueno, de la siguiente forma. Al dominio lo expresamos como dom, entre paréntesis, la función de la que estamos hablando, en este caso f. Entonces el dominio de f es igual a los reales y este símbolo seguro ya lo conocen. Pensemos ahora en la imagen de esta función. Es el conjunto de los valores que toma la variable dependiente, es decir, la variable y. En este caso, como ya dijimos, la función tiene esta forma y lo que nos preguntamos es qué valores de y asume esa expresión. Es decir, cuando metemos cualquier número real acá, ¿qué pasa con el valor de y? Y lo que sucede es que también toma cualquier valor. Esto lo podemos ver en la gráfica. La recta sabemos que es infinita, sigue infinitamente para abajo y para arriba. Entonces va a tomar cualquier valor de y, cualquiera, ¿sí? Porque esto sigue para allá, va a ir tomando cualquier valor infinitamente grande e infinitamente chico. Entonces decimos que la imagen de esa función es todos los números reales. Y lo expresamos de esta manera. Y m, que viene de imagen, entre paréntesis de f, que es la función a la que nos referimos, es igual a r. Entonces la imagen de f es todos los números reales. Pensemos ahora en la función cuadrática. Por ejemplo, en esta gráfica. En este caso, la función es f de x igual a menos x al cuadrado más 5, o lo podemos también expresar como y igual a menos x cuadrado más 5. Ustedes lo pueden verificar. Y entonces ahora pensemos de nuevo en el dominio. ¿Qué valores de x podemos poner en esta expresión? O en esta, sí, que es lo mismo. Y a cualquier número real lo podemos elevar al cuadrado, luego multiplicarlo por menos 1 y sumarle 5. Entonces, resulta que x puede ser cualquier número real. Entonces el dominio de esta función es todos los números reales. Y lo expresamos, como ya vimos, dominio de f es igual a todos los reales. Pensemos ahora en su imagen. ¿Y qué sucede ahora con la imagen de esta función? ¿Qué valores de y asume esta expresión? ¿Va a asumir cualquier número real? Si yo pongo un valor de x acá, lo elevo al cuadrado, lo multiplico por menos 1 y le sumo 5. ¿Voy a obtener cualquier número real? ¿El que yo quiera? Y si nos fijamos en la gráfica, por ejemplo, el 7 nunca lo vamos a poder obtener, el igual a 7. Fíjense que la gráfica nunca llega al 7, o al 6, o al 5,5, o al 5,1. La verdad es que no asume cualquier valor de y. Podemos ver
como dijimos recién en la gráfica, que como es una parábola con ramas hacia abajo, va a tomar valores infinitamente chicos, es decir, para abajo, negativos, pero en los positivos solamente va a llegar hasta el 5. Entonces los valores que toma son todos los negativos y los positivos hasta el 5. Entonces decimos que la imagen de esta función es, y ahora vamos a tener que usar la expresión de un intervalo, ¿sí? Intervalo de todos los negativos más los positivos hasta el 5, pero todos los reales entre el 0 y el 5. ¿Y esto cómo se expresa como intervalo? De la siguiente forma. Es un intervalo que arranca en el menos infinito, es decir, en el infinito negativo, ¿sí? Y que termina en, el intervalo termina en el valor 5. Y lo expresamos de esta manera. Entonces decimos que la imagen de f es el intervalo menos infinito 5. Veamos un ejemplito más. ¿Qué sucede con esta gráfica? No tenemos su ley, solamente tenemos su gráfica. Es decir, no tenemos cuál es la expresión que representa esta función, pero sí tenemos su gráfica. Entonces, primero que nada, vamos a corroborar si efectivamente es gráfica de una función. ¿Y qué hacemos? Trazamos rectas verticales y vemos que en ningún momento las rectas verticales cortarían a la gráfica en más de un punto. Entonces pasa esa prueba y decimos que esta es una gráfica de una función. En este caso vamos a poder analizar su dominio imagen mirando solamente la gráfica. Entonces llamemos a esta función g, por ejemplo. ¿Cómo hallamos el dominio? Mirando la gráfica. Y lo que hacemos es, fíjense sobre el eje x, qué valores en este eje, a qué valores sobre el eje x les corresponde un valor en el eje y. Por ejemplo, al menos 6, ¿le corresponde algún valor? No le corresponde ninguno. Al menos 5 tampoco, pero al menos 4 sí. Y si empezamos a movernos todo por acá, siempre vamos a encontrar un valor que le corresponde a estos x. Es decir, una imagen. Y así podemos llegar hasta el 5. Pero ya después del 5 no tenemos más. Entonces, el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente x va a ser el intervalo desde el menos 4 hasta el 5. Ni números menores ni números mayores. Entonces el dominio es el intervalo menos 4, 5. De la misma forma podemos encontrar cuál es el conjunto imagen. Vemos qué valores asume la función en el eje y. Entonces ahora miramos al revés. Moviéndonos por acá, por ejemplo, el 8. ¿Es imagen de algún x? Y no tenemos nada acá. En el 7 tampoco. Recién en el 6 vemos que el 6 es imagen de un x. Entonces el 6 sí. Y si empezamos a bajar, vemos que todos estos valores son imagen de un valor de x, de la variable independiente. Y si seguimos bajando y seguimos bajando hasta el menos 2. Ya después del menos 2, por ejemplo, menos 3 no es imagen de ningún x. Sí, el menos 2 sí, el menos 2 es imagen de 5. Pero ya menos 2,5, menos 3, y si seguimos para abajo ya no. Entonces, el conjunto imagen de esta función es el intervalo desde el menos 2 hasta el 6, el punto más alto. ¿Sí? Del menos 2 al 6. Así tenemos que el conjunto imagen es el intervalo menos 2, 6. Y ahora les queda a ustedes trabajar. Nosotros junto con este video les subimos un PDF con actividades, entonces ustedes van a trabajar sobre esas actividades y entregarlas. Ustedes van a poder volver a ver este video cuantas veces quieran y necesiten. Y recuerden también que cuentan con el Classroom para sacarse dudas, ¿sí? Y hacernos preguntas. Así que
Ahora a trabajar.